siempre me gusta ser intencional. Hacía mucho tiempo que no me ponía ningún tipo de vestimenta, pero quienes me conocen saben que cuando tengo que hacerlo no tengo ningún problema. Y la intención es que usted pueda recordar este mensaje. Los maestros dicen que si el niño ve la imagen lo recuerda. Entonces la idea es que usted pueda recordar por lo menos la parte importante de esta enseñanza. Amén. Yo quiero que usted ore conmigo y diga: Señor, vamos, pero arriba diga: Señor, esta noche abro mi corazón a tu palabra. Diga: todo lo que tu palabra dice, yo lo creo. Todo lo que yo creo, lo puedo recibir. Yo voy a vivir de acuerdo a tu palabra. No me van a determinar las personas, me va a determinar lo que tú dices en tu palabra. Por eso a partir de hoy confesaré, viviré tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El domingo estuvimos hablando acerca del tema diagnóstico y les decía que la definición de diagnóstico es que es un procedimiento sistemático que permite identificar un problema. Les dije así para hacer un medio resumen y poder entrar en la parte de hoy, es que existen varios tipos de diagnósticos. Existen, por ejemplo, diagnósticos médicos, que es cuando uno tiene síntomas, ¿verdad? Puede ser gripe, tos, dolencias, etcétera, y tiene que acudir a un médico para que el médico pueda determinar por qué raíz o por qué causa esos padecimientos o dolores se están dando. También hablamos de que puede ser un diagnóstico mecánico, carro que está funcionando de mala forma, tenemos que llevarlo donde el mecánico para que nos dé un diagnóstico del por qué el vehículo dejó de funcionar normalmente. Y muchas personas también buscan consejería, buscan psicólogos para buscar un diagnóstico familiar. La relación se complicó, empieza a caminar mal y entonces necesitan de un diagnóstico. Cuando yo pensé en este título, pensé en las consecuencias cuando una persona empieza a sentir que el cielo se le cierra. La Biblia habla de que el cielo se abre y que el cielo se cierra. Elías oró y el cielo se abrió. Elías oró y también el cielo se cerró. Pero la razón por la que el cielo se cerró fue por causa de pecado. Diga conmigo: pecado. Había tanto pecado en el rey, en la reina, en el pueblo de Israel, que Dios quiso cerrar los cielos para traer un tiempo de reflexión en el pueblo de Israel. Entonces, cuando usted ve que alguien está caminando con los cielos cerrados, podría ser que tenga que revisarse a ver si hay pecado que pueda estar provocando que eso suceda. Hay pruebas que nosotros tenemos que vivir y hay circunstancias en las que yo me meto. ¿Alguien está conmigo? Entonces, para introducirlos en donde habíamos quedado, hablamos de Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es, ahí hay un diagnóstico. Dios dice: cada vez que hay pecado hay muerte. Y dice: mas el regalo, la dádiva de Dios es vida, ¿cómo? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hablamos de algunos puntos que no voy a mencionar porque quiero terminar la serie hoy, pero se acordarán que dije que el pecado tiene el poder de controlar la mente. Ese fue el primer punto y así di 5 puntos. Hoy quisiera dar 5 puntos más, 5 llaves, como usted quiera entenderlo, para que pueda tener completo el mensaje que iniciamos el domingo. Quiero introducirme hoy en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, Pablo le habla a la iglesia de Gálatas porque da un diagnóstico de algo que está sucediendo en la vida de los Gálatas. Mire qué lindo. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: vosotros corríais. Le está hablando de que ellos antes corrían bien, pero ahora no lo están haciendo bien. Pablo detecta que algo cambió en la iglesia de Gálatas y entonces le escribe para exhortarlos con amor, tratar de hacerlos entender, y les dice: ¿por qué razón ya no corrían bien? Porque algo los estaba estorbando. Déjame decirte, en tu caminar y en mi caminar, el pecado es un gran estorbo. Gracias a Dios por 2 convencidos. Voy de nuevo, en el caminar de un cristiano, en la relación que nosotros tenemos con Dios, el pecado es un gran estorbo. Lo vimos el domingo y hoy quiero ahondar todavía más en puntos para que usted vea que el pecado
es nocivo para nuestra relación con Dios. Lo dije y lo vuelvo a decir: Dios ama al pecador, pero aborrece él el pecado. Entonces el pecado es un gran estorbo. Pablo le dice: vosotros corríais bien, antes lo hacían bien, pero ahora algo les está estorbando para no obedecer a la... Dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí yo tengo expertos en el pan. Cuando la persona está haciendo el pan, panadero, está en la parte de la amasada y le cae un poquito de levadura. Aquí están dos expertos, quizás hay más. Angie también conoce el tema. Apenas toca levadura, el pan empieza la etapa de fermentación, ¿sí o no? Por más que ellos quieran cuidar esa masa para que no se fermente, una vez que la levadura toca, se activa. Pues déjame decirte que lo mismo hace el pecado en nuestra vida. Apenas el pecado toca nuestra vida, hay una reacción que nosotros necesitamos entender. Y recuerden que siempre mi perspectiva de enseñar en la iglesia es cómo nosotros podemos vencer al pecado y no que el pecado nos venza a nosotros. Voy a volverlo a decir: el pecado ya fue vencido. Entonces el pecado no puede vencer a la iglesia ha nacido para vencer el pecado. Entonces tenemos que entender la perspectiva del mensaje. No es acusar, no es juzgar, no es señalar, es evidenciar el problema tan grande, el estorbo tan grande que el pecado ocasiona en nuestra relación con Dios. Me fui a estudiar la palabra pecado y en el hebreo es la palabra hatán. ¿Cómo? Hatá, con J al final. Y eso significa errar en el blanco. Pecar es errar en el blanco, en el objetivo que Dios nos trazó. Es no alcanzar una meta establecida. Cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos del propósito, nos alejamos de la meta, nos alejamos de nuestro origen en Dios. ¿Alguien está conmigo? Por eso es importante entender la magnitud de lo que el pecado nos afecta en nuestra relación con Dios. El pecado vino para romper la relación que nosotros o el hombre tenía con Dios. Para eso el enemigo desde el principio dice que el ladrón vino a matar, ¿a qué más? A robar y a destruir. El pecado viene a presentarse en la vida de las personas. El diablo presenta el pecado en este tiempo como algo deleitoso, como algo muy bueno. Relaciones antes del matrimonio, buenísimo. Y ahora los jóvenes de nuestra temporada no se quieren casar. Los jóvenes piensan como piensa el mundo, porque el diablo hace pensar que el pecado es bueno. Recuerden que desde el libro de Génesis la mujer vio que el árbol era bueno. Y recuerde que todo pecado primero entrará por sus ojos. Todo lo que usted considere bueno podría ser bueno o podría ser muy malo para usted. Tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor decía que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de... Porque el ojo es el que determina la entrada a lo que su corazón o su mente o sus pensamientos pueden maquinar. Dice la Biblia que David vio, cuando David vio a aquella mujer bañándose, inmediatamente los pensamientos entraron en su mente, valga la redundancia, entraron en su corazón y empezó a maquinar David. Si no hubiera visto, no hubiera deseado. Es muy, muy importante que nosotros aprendamos a cuidarnos en nuestra relación con Dios. Lo que vemos puede determinar en las faltas que vamos a cometer. Entonces hoy el mundo pinta el pecado buenísimo: relaciones sexuales, libertinaje, vicios. Todo eso lo pinta como bueno porque el enemigo quiere hacernos pensar que el pecado es bueno, pero la Biblia dice que el pecado es muerte. ¿Qué es el pecado? Muerte. Y la iglesia tiene que decirle al pecado como le dijo el Señor: pecado es muerte. Tenemos que entender que entre más pecado hay, más estamos muriendo a nuestro propósito en Dios. El pecado viene a presentarse, lo dije, como una forma de placer temporal. Pero no se preocupe, el único que tiene la cura para el pecado de esta generación es la iglesia. A través del mensaje de Cristo, el pecado tiene solución. Yo pensé que usted se iba a alegrar.
Yo pensé que iba a haber más gente dando un aplauso a Dios. Para el pecado, la cruz de Cristo. Para la cruz de Cristo, la iglesia estableciendo a Jesús dentro del propósito. No hay problema. Si hay pecado, tenemos cruz. La iglesia es la única que tiene esperanza para el pecado. Para la muerte eterna ya no es un problema. La muerte eterna también fue vencida en la cruz del Calvario por Cristo. La iglesia le enseña a la gente a no tenerle miedo a la muerte, porque la muerte para los hijos de Dios no es más que una experiencia para llegar al Padre. Entonces, estamos hablando, iglesia amada, de que el pecado nos detiene, nos estorba. Diga conmigo, nos estorba en nuestra relación con Dios. Ahora, punto número 6 de lo que el pecado, voy a darte un diagnóstico de lo que el pecado ocasiona en nuestra vida cuando entendemos la palabra del Señor. El pecado trae daños físicos. ¿Cómo? El pecado puede ocasionar enfermedades físicas. La Biblia dice que el diablo vino a matar, y el diablo primero, para matar a alguien, primero lo tiene que enfermar. Nadie se muere si no está enfermo. ¿Alguien está conmigo? Entonces el plan del enemigo desde el principio fue enseñar al hombre a pecar para que el hombre aprendiera a morir. El pecado trae daños físicos, y yo se lo voy a explicar a través de la palabra. Cuando las personas tienen odio, tienen rencor, tienen falta de perdón en su corazón, muchas veces experimentan dolores en sus huesos, artritis, por ejemplo. Nosotros hemos visto muchas veces liberaciones de personas que cuando perdonan, sus manos son sanadas de la artritis, sus brazos son sanados por el poder del perdón. El pecado ocasiona distorsión en nuestro cuerpo. Miren lo que dice el Salmo 38, capítulo 1 y verso 3. Estudiemos la palabra del Señor y aprendamos de lo nocivo que es el pecado para nosotros como hijos de Dios. Señor, dijo David, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas, tus flechas se han clavado delante de mí, y sobre mí han descendido tu mano. Nada hay sano en mí. A causa de tu indignación, en mis huesos no hay, léalo usted, no hay salud a causa de mí. David llegó a experimentar dolores. David se sentía enfermo. David, en el Salmo 51 que estudiamos el domingo, pudimos ver muchas reacciones que el pecado le ocasionó, a tal punto que el pecado hasta le cerró la boca, cuando tuvo que decirle: Señor, abre mi boca y se llenará de alabanza. David tenía tantos pesares, tantos problemas a causa del pecado, que hasta llegó a experimentar enfermedad. El pecado trae enfermedad. Mire lo que dice el primer libro de Corintios, capítulo 3 y verso 16. Voy a ser intencionalmente fuerte porque quiero que usted entienda lo importante que es usted en el reino de los cielos. Primer libro de Corintios dice algo que nunca antes lo he enfocado de esta óptica, pero es necesario hoy entrar en la mente de los hijos y hacerlos pensar. Dice la escritura que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Entonces hoy mi intención pedagógica es intentar cambiarle a alguien su estilo de vida a través de la verdad de la palabra. Amén. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu, o sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, diga, mora, habita, vive en vosotros? Mire la segunda parte de ese versículo. Si alguno ¿qué? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. Muchas enfermedades que la gente padece en las iglesias son producto de malos hábitos de alimentación. No tiene nada que ver el diablo, tuvo que ver los 3 kilos de chicharrón con buena grasa que comió. Le dio una pega que si no lo soba la suegra no lo salva. Muchas de las cosas que nosotros padecemos en nuestro diario vivir son producto de malos hábitos alimenticios.
Y aquí dice este pasaje que acabo de leer, que si alguno destruye el cuerpo, yo tengo que entender que hay cosas que a mi cuerpo no le hacen bien. Pastor, qué duro. Si ayer no te cuidabas, no tienes por qué sentirte mal hoy, porque hoy vas a empezar a cuidarte para mañana recibir una vida de calidad, una vida buena y un ministerio grande en el cual puedas servir a Dios. Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. Hay 3 cosas que nosotros tenemos que hacer como buenos administradores de ese cuerpazo que Dios nos dio. Debemos dormir bien. ¿Cómo? Hay muchas personas que no entienden lo bueno que es dormir, pero dormir es importante, es médicamente necesario. Hay personas que duermen más de la cuenta. Hay personas que cuando se mueran les van a poner en la lápida: aquí sigue durmiendo. Yo no estoy hablando de ese extremo, estoy hablando de la gente que necesita dormir por lo menos 8 horas, 7 a 8 horas. Porque cuando las personas no duermen ese tiempo, el cuerpo no descansa. ¿Alguien me está escuchando? Y el cuerpo hay que cuidarlo. El cuerpo Dios nos lo dio para moverse a través de nosotros, a través de tus manos, de mis manos, a través de tu boca, impregnar, marcar vidas, sanar enfermos, liberar cautivos, predicar los mejores mensajes de tu vida, provocar grandes campañas evangelísticas. Porque Dios estaba pensando en ti cuando te llamó y te asignó para esta misión del reino en este tiempo. Entonces Dios necesita un templo saludable. Y algunos dirán: pastor, es duro esta palabra. No, no es dura. Es necesaria para hacer conciencia de lo que a veces hacemos con nuestro cuerpo. Hay un gran hombre sabio, Jin Yong. ¿Cómo se llamaba? Yo creo que era chino. Jin Yong dijo: cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir. ¿Alguien me escuchó? Usted, mire, a uno se le puede deteriorar un carro. Es más, alguien lo puede chocar y se lo podrían dar pérdida total, pero usted se compra otro carro, no hay problema, ¿sí o no? Si una casa se quema, usted puede con el seguro o con sus propios recursos, o como usted desee, volver a hacer otra casa, no hay ningún problema. Pero si usted destruye ese cuerpo que Dios le dio, o yo destruyo este cuerpo, ¿en dónde voy a vivir? ¿Será que puedo hacer una oración y le puedo decir: Señor, dame otro cuerpo? Estoy hablando con alguien hoy. ¿Será que yo le puedo decir al Señor: ya no me gusta este cuerpo, me voy a pasar a otro? Ese cuerpo que Dios te dio es el único lugar que tú tienes para vivir la vida buena. Esa vida que dice el Señor: yo vine a dar vida plena, vida abundante, vida eterna. Y la vida eterna no es allá en el cielo, la vida eterna comienza aquí en la tierra. La vida buena de Dios comienza aquí. Allá la vamos a celebrar, allá la vas a seguir, pero la vida buena Dios la dejó para que la vivamos en esta tierra. Cuide su estilo de vida. Toque al que está a la par suya y dígale: cuide su estilo de vida. Porque le voy a decir una gran verdad reveladora. A usted y a mí me conviene cuidar nuestro estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque usted es el único que va a poder cuidar de su salud. A mí nadie me puede obligar a comer lo que no quiero, ni a usted tampoco. Es más, a Juanca le acaba de pasar algo tremendo. ¿Puedo hablar de lo que te pasó? Juanca venía para la iglesia, pasó a la bomba, el carro hermoso ese que Dios le dio, y en vez de que le echaran gasolina, le echaron diésel. Ahorita están metidos en un problema los de la bomba, él no. Porque ese carro no fue hecho para andar en diésel, fue hecho para andar en gasolina. Yo estoy seguro que a ti te indignó, porque como dueño del carro y todo te indignó. Yo no le echaría leche a mi carro en vez de gasolina. ¿Alguien está conmigo? Si yo sé que mi carro no camina con leche, yo no le voy a echar leche. Si yo sé que mi carro camina con gasolina, yo le voy a echar. Mira qué paradójico que es la vida. Hay personas que se enojarían si les pasa algo como lo pasó a Juan Carlos. Pero ¿por qué a veces no nos enojamos cuando le metemos a nuestro cuerpo cosas que nuestro cuerpo no debería de recibir? ¿Por qué no nos enojamos cuando nos comemos una hamburguesa de 7 pisos? Yo un día fui a un restaurante aquí, alabado sea el Señor,
Y me quedé asustado de ver la hamburguesa que sirve en ese lugar. Yo dije, Cristo de la gloria. A esa hamburguesa hay que subírsela encima, así aplastarla. ¿Cómo se llama? La glotona, ¿ah? ¿Sabe cómo le dicen a hamburguesa? O sea, yo digo, qué impresionante el tamaño que tiene. Ahora la pregunta es, ¿necesitaríamos de verdad una de esas para vivir? No, déjame decirte algo, el cuerpo es inteligente. ¿El cuerpo es? Dios hizo del cuerpo una creación espectacular. Y usted sabía que el cuerpo suyo y el mío necesita ciertas calorías al día para funcionar perfectamente bien. Vamos a decir que si el cuerpo suyo necesita 3,000 calorías, ¿para qué le meto 7,000? ¿Por qué le meto 5,000? ¿Sabes qué hago cuando le meto 5,000? Estoy dejando 2,000 en un depósito. Y al otro día, en vez de 3,000, le meto otras 5,000 y ya tengo 4,000. Y esos 4,000 se empiezan a notar. No sé si usted me está recibiendo esto con amor. Pero el Señor dice que nuestro cuerpo no debemos destruirlo. Debemos cuidarlo. ¿Y cuál es el motivo de esta enseñanza? Hacer conciencia de que nosotros debemos preocuparnos porque ese templo del Señor esté saludable. Gracias a Dios por 3 que están convencidos. Yo escuché para la pandemia una hija que viene aquí a la iglesia que toma todos los días batidos verdes. ¿Qué toma? A esa joven, a esa señora nunca le dio COVID. Pero estoy seguro que los que hemos, porque en algún momento quizás yo también abusé mucho de las bebidas carbonatadas y todo eso, no estábamos tan fuertes y tan saludables para resistir el virus como una persona que sí se cuidó en su alimentación. No sé si usted me está escuchando. Ya es tiempo de que nosotros entendamos que nuestro cuerpo no necesita esas bebidas saturadas de azúcar. No voy a decir nombres porque estoy saliendo aquí ponen una demanda, como aquel jugador, ¿verdad? No necesitamos eso. Lo segundo que nosotros necesitamos es comer bien. ¿Cómo? Comer saludable. Entonces dijimos dormir bien y comer bien. Una persona que quiere empezar a perder peso, que quiere empezar a recuperar su verdadero peso, lo primero que tiene que preocuparse es por no aumentar. ¿Alguien me oyó? Tratar de no pasar del peso que tiene, mantenerlo. Diga conmigo, mantenerlo. Porque a veces hay ciertas dietas que son incumplibles, nadie las puede cumplir y la persona intenta hacerlo y más bien se frustra. Entonces el primer consejo médico que dan es que cuando una persona quiere empezar a cuidarse en su comida, su alimentación, tiene que tratar de mantener el peso. Una vez que logra mantener el peso, usted y yo podemos comer, diga conmigo, con medida. Todos los días podemos empezar a aplicar la sabiduría que Dios nos ha dado para empezar a comer las porciones que nuestro cuerpo necesita y no comer aquello que nos trae sobrecarga en nuestro cuerpo. ¿Alguien está conmigo? Pastor, pero usted se la creyó, usted cree médico hoy, va. No. Es que estoy tratando de enseñar algo que creo que va a provocar que tú vivas muchos años y vivas bien en esta tierra. Recuerde que el trabajo de un pastor es enseñar. Y ya vamos a entrar en la parte espiritual. Y lo tercero que uno necesita para tener un cuerpo saludable, un templo del Espíritu Santo sano, es ejercitarlo. ¿Qué es? Ejercitar. 3 cosas básicas: dormir bien, alimentarse saludablemente y hacer algún tipo de deporte. Ayer estábamos hablando con los pastores y no crea ustedes, este mensaje lo tenía para ellos ayer, pero se salvaron. Entonces les hablé un poquito de esto y les dije, hay cosas como caminar que son sumamente saludables para el cuerpo. Habrá alguna persona que pueda decir, pastor, médicamente no puedo. Está bien, pero generalmente caminar casi todos podemos hacer y es un deporte muy, muy sencillo. No requiere gran sacrificio, gran inversión, como otros deportes, como andar en bicicleta, que es costoso, u otro tipo de deporte. Me contaba Memito, ¿está Memito aquí? No, que correr es caro, ¿verdad? Los tenis que se usan para correr andan en más de 100,000 colones, entonces es un deporte caro. Pero caminar
Es algo que nos puede ayudar a nosotros todos los días. Hace un tiempo atrás, no está el pastor Randall, pero el pastor Randall empezó a caminar. ¿Qué empezó a hacer? Y empezó a contar ahí aplicaciones aquí en el teléfono y empezó a caminar todos los días y empezó a ponerse súper bien en su peso y en su salud, porque cuando usted cuida su salud, usted está siendo diligente con el templo del Espíritu Santo. ¿Alguien me recibe estos consejos? Es necesario que nosotros entendamos que nosotros podemos provocar enfermedades sin ningún sentido. Ahora, hay personas que no se cuidan definitivamente para nada y les gusta mucho trasnochar. ¿Qué hacen? Les gusta ver series de televisión, se ven hasta una ahí completa en la noche. Duermen poco, se ponen a ver series de Netflix o de otras cableras, etcétera, y pasan toda la noche desvelados y tras de eso terminan de ver esa serie y se vienen a acostar y se ponen a ver algo en YouTube en el teléfono para terminar de trasnocharse más. Todo eso ocasiona grandes trastornos en nuestra salud, en nuestra forma de pensar. ¿Alguien está conmigo? Muchas personas empiezan a padecer de hipertensión, de azúcar, de presión alta por causa de la mala alimentación que muchas veces nosotros sabiamente deberíamos de cuidar. Amén. Me salgo de ahí porque los veo muy serios. Diga conmigo, debemos desarrollar nuestro carácter. ¿Sabes cuándo yo me doy cuenta que hay un cristiano maduro? Cuando un cristiano maduro toma las cosas con carácter. Cuando una persona, en vez de enojarse por una enseñanza, por un tema, por un punto específico, tiene carácter para entender que Dios nos dio dominio propio y que gracias al dominio propio yo puedo ejercer el control de mi vida. Yo puedo ejercer el control de mi salud. Alguien diga conmigo, yo puedo. Vamos, dígase, yo puedo. Diga, Dios me dio dominio propio. Isaías capítulo 26 verso 3 dice lo siguiente. Mire qué pasaje tan revelador, para que alguien por ahí no se quiera ir por la tangente y decir: yo soy muy débil, pastor, yo soy muy débil, a mí lo dulce, yo soy terrible para lo dulce. Mi esposa sabe, yo lucho con eso, pero he entendido que muchas veces he tenido que decir no, porque yo tengo dominio propio. Muy bien. Al de carácter, ¿quién dijo eso? Dios. Al de carácter firme wow, te conviene tener un carácter firme. Te conviene ser una persona de carácter. Mire que aquí dice de carácter, no de mal carácter. De carácter. Dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos decidir. Nosotros podemos tomar decisiones a partir de hoy y empezar a decir: yo voy a ser responsable con el templo que el Espíritu Santo de Dios vive y habita. Amén. ¿A quién le toca el compromiso? Diga conmigo, a mí. No fomentar malos hábitos. Diga conmigo, no fomentar los malos hábitos. Siempre he pensado que los malos hábitos hay que vencerlos. Voy a volverlo a decir, los malos hábitos hay que vencerlos. No fomentarlos, no acariciarlos, no hacerse amigo de ellos, porque nos podrían ocasionar serios problemas. Es más, le voy a decir algo. Los exitosos aprenden a vencer los malos hábitos. Diga conmigo, exitosos aprenden a vencer los malos hábitos. ¿Usted sabía que hay una fórmula para reconocer un exitoso? Yo se la voy a dar esta noche, para que usted vea que usted y yo necesitamos desarrollar carácter. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? La fórmula de un exitoso, la composición de una persona exitosa es la siguiente: 83% de carácter con 17% de dones, capacidades. O sea, una persona, por más capaz que sea, por más dones que tenga, por más talentos que tenga, no supera el 17% en su composición. Una persona
que tiene muchos dones, pero que no tiene carácter, nunca va a ser un exitoso. Voy a decírtelo de nuevo, para que seamos exitosos tenemos que tener más carácter que talento. Ya hace unos días atrás yo prediqué de eso, ¿se acuerdan? ¿Para qué la fuerza de Sansón si no tenía carácter? Un exitoso es una persona que aprende a controlar, a dominar su carácter. La falta de madurez es un sinónimo y es un causal de fracasos rotundos. Por eso la iglesia uno viene a aprender, a escuchar. Dice la Biblia que la palabra tiene el poder de transformarnos. La palabra que cae en buena tierra tiene el poder de reproducirse y traer mucho fruto. Pero yo tengo que tener carácter. Debemos aprender a tomar el control de nuestra propia vida. Yo decido. Tú eres el producto de tus decisiones. No podemos echarle la culpa a nadie, porque al fin de cuentas yo tengo el poder. Si en algún momento perdí el rumbo de mis emociones, si en algún momento me descontrolé, porque podría ser, hay personas que pasan por crisis emocionales, yo lo sé. Yo sé que hay personas que pasan por circunstancias de pruebas, de vicisitudes, y a veces eso hace que el estado anímico se descompense, se descontrole. Pero llega un momento en el que usted y yo tenemos que retomar el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos dio dominio, y nada ni nadie va a determinar la vida que yo quiero vivir. La vida que yo quiero vivir la determino yo. Eso es una persona con carácter. Y el pecado ataca mucho nuestro carácter. El problema es echarle, ya lo dije, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, cosas que nuestro cuerpo no necesita. Número 7, me salgo de ahí. El pecado controla mi vida. ¿Qué controla? El problema es que una persona, dijo Jesús, que peca, pierde el control de su propia vida y se convierte en un esclavo. Es un problema cuando empezamos a pecar y no entendemos la magnitud de lo que el pecado es. Mire lo que dice Juan capítulo 8 y verso 34, y termino esta noche. Juan 8:34 dice la escritura que Jesús dijo lo siguiente. ¿Me ayuden arriba, por favor? Qué bonita que quedó esa imagen, ¿verdad? Me gustó mucho. Les leo. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió, en verdad. ¿Cómo es? O sea, Jesús está diciendo, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Cometer pecados intencionalmente nos hace convertirnos en esclavos. Lo dije el domingo y lo vuelvo a repetir. Todos fallamos. Es más, hoy andaba comprando una pintura en una fábrica aquí grande por Los Pinos, y me encontré con un amigo que jugaba fútbol conmigo hace muchos años. Salió a recibirme, ¿verdad, amor? Me pasó a las bodegas, a la planta, me contó su historia. Me dijo, mira, yo entré aquí sin estudios, nunca terminé, lo más que hice fue bachiller, y hoy soy el gerente de logística de esta compañía por más de 20 años. Y Dios lo ha bendecido y todo. Pero él me dijo algo bien curioso. Me dice, yo sigo sus mensajes en YouTube. Yo soy católico, me dice, pero yo sigo sus enseñanzas. Me gusta lo que usted enseña, me gusta lo que usted dice. Entonces lo invité a la iglesia. Le dije, cuando quiera, venga a la iglesia un domingo, después vamos a almorzar, vamos a compartir. Porque la iglesia que yo tengo es una iglesia de gente enferma. Y se quedó así. Le digo, todos los que estamos en la iglesia necesitamos de Cristo, necesitamos cambiar. Hay áreas con las que estamos luchando, hay gigantes que no hemos podido vencer. Pero nuestra iglesia no es una iglesia de gente buena, no se asuste. Usted va a encontrar de todo, porque nuestra iglesia es un hospital. Eso es lo que debe ser la iglesia, un centro de restauración para las personas. El día que esta iglesia se convierta en una iglesia de solo buenos, ya no tenemos nada que hacer en la visión. La iglesia es un lugar donde la gente se equivoca pero se levanta, donde la gente cae pero vuelve a ponerse de pie, donde el débil se hace fuerte, donde el incrédulo aprende a creer, donde el que no tenía fe se le desarrolla la fe. Esa es la iglesia.
Por eso nadie debería sentirse mal por el tema, porque yo estoy enseñando y estoy señalando y estoy haciendo un diagnóstico de lo peligroso, de lo explosivo, de lo corrosivo, de lo nocivo que es el pecado en nuestra vida. ¿Para qué yo digo esto? ¿Para qué yo traigo un tema como este a la iglesia? Para que aprendamos a odiar aquello que nos hace tanto daño cuando se trata de nuestra relación con Dios. Que no nos hagamos amigos de lo malo, sino que venzamos lo malo con el bien de Dios. Dice la escritura en Romanos 6:16, porque dije que el pecado tiende a controlar la vida de las personas. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Cuando yo obedezco las obras de la carne, yo me dejo llevar por los pensamientos y por las acciones que el enemigo quiere que haga, yo me convierto en su esclavo. Usted no necesita 7 retiros para vencer la pornografía, y necesita 10 o 15 lanzamientos para vencer la pornografía. Usted necesita entender que usted tiene dominio propio, y que cada vez que el diablo le hable de una red social, usted debe cerrar esa red social, ponerse a orar y levantar manos y decirle: Dios, nunca más volveré a ser esclavo de este pecado. Pero la gente piensa que hay oraciones que nos van a cambiar. No, las oraciones no cambian, son las acciones. Aquí podemos orar por alguien 20 veces, pero si la persona no quiere cambiar, no entiende que él tiene dominio propio y tiene el carácter para hacerlo, no lo va a vencer. Diga conmigo: yo tengo dominio propio. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la... Diga conmigo: yo quiero la justicia de Dios. Yo no quiero pecar para experimentar muerte, yo no quiero eso, quiero la justicia de Dios. Número 8, para ir terminando, me faltan 2. El pecado produce temor. ¿Qué produce el pecado? Proverbios 28:1, lo dije el domingo, pero hoy lo enfoco así: el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. La gente que deliberadamente anda pecando siempre anda huyendo. Se anda haciendo trajes de higuera. Se justifica a sí mismo, no deja que sea Dios el que lo justifique, sino se justifica a él en su propia sabiduría. Y para cada vez que usted y yo fallemos, solo hay una forma de ser cubiertos: con la sangre de Cristo. Cada vez que usted y yo fallemos, vayamos a la cruz. Disfrutemos del beneficio de esa sangre que todavía sigue hablando mejor que la de Abel. No nos preocupemos que cuando nos acercamos ahí, Cristo dice: para eso fue derramada mi sangre, para que cuando tú pecaras yo te pueda limpiar con esa sangre. Acércate con confianza, acércate, eres hijo, eres hija de Dios. No tienes por qué huir de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es para que nosotros corramos a ella. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero la gente peca, el impío peca y no tiene conciencia de eso. Huye. Y muchas veces lo hace por temor. Número 9, el pecado rompe la comunión con Dios. Y esa es la peligrosa. El pecado rompe la comunión ¿con quién? Con Dios. Mire lo que dice Isaías. Wow. Isaías 59, verso 1. Me quedan 2 minutos para terminar. Isaías 59 dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho una... ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos separa. Han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Hay gente que no entiende que se están convirtiendo, no aquí, pero en otros lugares. Gente que ama estar pecando y no se arrepiente, y ha caído en una tendencia de estar pecando y pecando en un círculo que es conocida como iniquidad. Ya no es pecado, es iniquidad. Pecado es cuando peco, me arrepiento. Iniquidad es cuando caigo siempre en lo mismo. Tropecé de nuevo con la misma piedra, la misma circunstancia. Entonces caigo en iniquidad. Y cuando caemos en iniquidad, me pone la cita por favor. Cuando caigo en iniquidad, parece que Dios esconde su rostro de nosotros para no escuchar. Entonces hay gente que le dice: no, pastor, ya no siento a Dios.
Pastor, yo siento que Dios se escondió. Yo he escuchado gente que dice, pastor, Dios ya no me escucha. Y yo tengo que decirte algo, es una verdad, mi esposa y yo lo hemos hablado. Hay gente que le agota la paciencia a Dios. ¿Cómo? ¿La paciencia de Dios? Sí, se agota. Hay personas que pecan tanto, hacen tanto daño, tanta rebeldía con Dios, que en vez de que Dios sea su amigo, se convierte en su enemigo. Por eso no debemos convertirnos en practicantes del pecado. Yo conozco hombres de Dios, ¿qué dije? Hombres de Dios con llamados, con ministerios muy grandes, a quienes Dios dejó de tomarlos en cuenta por sus constantes pecados. Es terrible el pecado. Diga conmigo, el pecado me detiene. Diga conmigo, el pecado me separa de mi Padre. Vamos, dígalo, me separa. Entonces el pecado no es una buena alianza, no es un buen consejero. Número 10, y lo peor de todo, estamos en el grado más alto del pecado. Es cuando el pecado te lleva a cometer otros. Un pecado, dice, un abismo llama a otro. Un pecado llama a otro. Empezamos a experimentar un grado más alto de pecados, errores y transgresiones. Es por una sola razón. Es porque nunca entendimos, teníamos que hacer un alto, y el pecado nos conlleva llevar otros pecados. Mire, termino con esto. Isaías capítulo 30 y verso 1. ¿Alguien está aprendiendo algo esta noche? Isaías 31 dice: ay de los hijos, declara quién, el Señor, que ejecutan planes. David, voy a llevarla, voy a traerla, voy a mandar a matar. Planes, pero no son míos los planes, dice el Señor. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Dice el Señor, hacen planes, pero no soy yo el que está en sus planes. Hacen alianza, pero no para buscarme a mí, no para amarme a mí, no para obedecerme a mí, sino para pecar tras pecar. Peligroso cuando no entendemos lo nocivo que es el pecado en nuestra vida. Póngase de pie. Mire, si yo hubiera hablado y le hubiera dicho que traía las 7 llaves de la prosperidad, si el domingo yo hubiera llevado un mensaje que decía 7 llaves para prosperar, y hubiera dicho que hoy voy a la segunda parte, estaría llena la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Pero como el domingo tuvimos que hablar del pecado, pero el pecado hay que denunciarlo, porque el pecado tiene un padre. Dijo Jesús, Satanás es homicida. Él peca desde el principio. ¿Quién es el que peca? Satanás. Y todo lo que proviene de Satanás nos hace daño a nosotros. Nos ejecuta dolor, nos ejecuta problemas. Entonces yo tengo que evidenciar el pecado, porque el pecado, escúcheme bien, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor, vamos, dale un aplauso al Señor. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos, levante sus manos, termino aquí. Si le has fallado al Señor hoy, toma una decisión. La Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces no hay problema. Dice la Biblia que si confesamos y nos apartamos, alcanzamos, diga conmigo, misericordia. Entonces no hay problema con el pecado. Si de pronto has sentido que no has sido tan responsable con el templo del Espíritu Santo que Dios te dio, entonces hoy vas a decir: Señor, a partir de mañana voy a empezar a ser más responsable, voy a cuidarme más, voy a dormir mejor, voy a comer mejor, voy a desechar aquellas cosas que no me hacen bien, que me dañan la salud. Yo tuve que llevar a mi esposa en estos días al médico porque estaba muy malita. Y las recomendaciones del doctor, el diagnóstico fueron: no puede comer elote, no puede comer garbanzos, no puede comer. Hizo una lista de cosas. Qué increíble, qué buenos son los diagnósticos, digo yo.
Dejó de comer todo eso y está saludable, hermosa, remozante, preciosa. ¿Alguien me está escuchando? Para eso son los diagnósticos. No son para matarnos, son para beneficiarnos. Y hoy yo traje un diagnóstico de lo que el pecado nos ocasiona, lo que el pecado nos afecta. No es para que nos enojemos con Dios, ni con el pastor, ni con la iglesia, sino para que nos enojemos con el pecado. Si dejamos de caer en esas estrategias del enemigo, andaremos saludables, fuertes, hermosos, llenos de unción, llenos de poder, llenos de avivamiento, llenos de la gloria de Dios en nuestra vida.